Vamos a dar entonces de inmediato la bienvenida al doctor Ramiro García para entrar en materia de esta entrevista que tiene que ver con la crisis de justicia en el Ecuador. Doctor García, buenos días. Buenos días, un saludo para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, la crisis que hay en la justicia se dice es considerable en el Ecuador. Usted ha sido un analista, ha sido crítico de cierto accionar de algunos actos a nivel de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se podría atribuir y cómo se podría denominar lo que está ocurriendo entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura? Bueno, me parece que tanto la Corte Nacional como el Consejo de la Judicatura no han sabido gestionar adecuadamente sus diferencias hacia lo interno. Han permitido que además esto trascienda y que no solamente que trascienda a lo público, sino que incluso se judicialice. Es decir, tenemos en este momento al presidente de la Corte Nacional de Justicia presentando una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura. Esto me parece que no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Me parece que es caer en el juego de quienes nos tratan de vender la idea de que este es un país inviable, porque un Estado constitucional de derecho sin una administración de justicia adecuada no es viable. En los análisis de la historia del Ecuador, en lo que tiene que ver con la justicia, primera ocasión que se da este tipo de que el presidente de este organismo demanda a través de una acción de protección a otro organismo que tiene que ver también con la justicia. No. Problemas entre órganos de la Administración de Justicia hemos tenido un montón. Recuerde usted cuántas veces se han bajado cortes enteras por vía de resoluciones legislativas, por ejemplo. Ahora la cosa es un poquito más regulada porque tenemos una Corte Constitucional que ha puesto las cosas en orden y ha establecido parámetros adecuados, sobre todo en materia de aplicación del error inexcusable y de la negligencia manifiesta. Es decir, esto ya no está sujeto a la arbitrariedad de antes, en donde simplemente una resolución de mayoría de los miembros del Consejo de la Judicatura podían establecer que un juez había actuado inadecuadamente y destituirlo. Eso ya no funciona así. Sobre la acción de protección que planteó el titular de la Corte Nacional de Justicia, se indica a través de los medios correspondientes que el próximo lunes habrá ya un pronunciamiento del juez que abocó conocimiento de la misma. Según su experticia, su conocimiento, ¿se dará o no paso a este tipo de acciones planteadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Saquicela? Mire, cualquier cosa puede pasar ahí. Si es que se da paso a lo solicitado por el doctor Saquicela, pues evidentemente la posición del Consejo de la Judicatura va a quedar en muy mal predicamento. Si es que no se da paso a lo pedido por el doctor Saquicela, se convalidaría lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura. Pero más allá de quién va a ganar esta primera instancia o no, yo creo que todos perdemos. Pierde el país, porque no merecemos presenciar este tipo de disputas sin sentido en órganos de la Administración de Justicia que deberían enviar mensajes de credibilidad y confianza, y no esto. ¿Se puede considerar que hay injerencia en la Administración de Justicia por parte de algún organismo o algún sector político o administrativo del Ecuador? Mire, siempre habrá intentos de injerencia en la Administración de Justicia. Claro, nada como lo que vivimos entre 2009 y 2017, ese afán desembosado de meterle la mano a la justicia, donde incluso se dictaba sentencias y dictámenes desde la sabatina. Claro, evidentemente hemos avanzado mucho en eso. Si existe alguna injerencia, actualmente es infinitamente menor de lo que pasó en el correísmo, pero por supuesto hay que estar alertas de que nadie meta la mano, de que nadie quiera meter sus manos, sus uñas en la Administración de Justicia, que eso ha sido una aspiración de siempre del poder. Recordemos las tanquetas fuera de la Corte Suprema de Justicia en la época de Félix Cordero, la bajada de las Cortes en el gobierno
en el gobierno de Durán Ballén, lo propio en el gobierno de Alarcón, lo mismo pasó en el gobierno de Gutiérrez, con el tema de la Pichicorte. Es decir, hemos presenciado una sucesión de injerencia inadecuada en la administración de justicia. Y la injerencia adecuada, que debería ser el dotar de presupuesto y dotar de soporte tecnológico, esa es la que no vemos hasta ahora. ¿Los operadores de justicia están actuando de acuerdo a lo que establece en la norma, doctor García? Mire, y uno, en líneas generales diríamos que sí, pero por supuesto hemos visto casos de distorsión de las normas clarísimos, ¿no? La ola de habeas corpus correctivos que hemos presenciado en el mes pasado es buena muestra de ello. ¿Qué es lo que nos ha dejado? A la final, toda la administración de justicia ha tenido que involucrarse en el tema, los habeas corpus han sido revocados, los beneficiarios siguen presos, los jueces que concedieron esos habeas corpus están destituidos o camino a la destitución, y los abogados que presentaron esto están con problemas muy serios, inclusive con sus propios clientes. Es decir, todos perdimos. ¿Significa que no estaba aplicada la norma tal como lo establece o tal como se establece? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué el juez constitucional que aboca conocimiento para conocer un tipo de habeas corpus favorece al peticionario y ya en la apelación correspondiente la sala de un organismo de justicia revoca y deja sin efecto la misma, tal como usted lo ha señalado y tal como es de conocimiento general? Porque los jueces de primera instancia tergiversaron completamente el sentido del habeas corpus correctivo. Un habeas corpus correctivo se presenta contra la forma de ejecución de una sentencia, cuando esa ejecución de sentencia no va de la mano de la protección de la vida e integridad personal. Es decir, el habeas corpus correctivo no tiene por objeto de ninguna manera la liberación del preso que está condenado. Eso no es así. El habeas corpus correctivo tiene como finalidad que la ejecución de esa sentencia vaya de la mano y en protección de los derechos a la vida e integridad personal. Por ejemplo, si yo tengo insuficiencia renal y tengo una condena, el centro de privación de libertad en donde me encuentro tiene que darme las facilidades para que yo pueda hacerme las diálisis correspondientes. Pero de ninguna manera eso significa que me tienen que liberar y mandar a la casa para hacer un cumplimiento en libertad, como se dispuso por parte de algunos jueces, en el caso de Glass, por ejemplo, o en el caso de uno de los líderes de una de las bandas delictivas más importantes del país. Entonces, claro, lo que les tocó a las diferentes cortes es revocar esos habeas corpus indebidamente concedidos y devolver a los condenados a la cárcel, como ha sucedido. Lo que quiere decir, en otras palabras, doctor García, es que los jueces no están debidamente preparados, no están capacitados en materia constitucional. Sí, hay una falta de capacitación, sin duda, pero más allá de la falta de capacitación, yo creo que aquí hubo un componente de corrupción claro. Porque no es que estaban concediendo estos habeas corpus a personas con enfermedades terminales o a personas que realmente lo merecerían. No. Lo estaban haciendo a personas con mucho poder político, mucho poder económico, con mucho poder delictivo, a delincuentes muy peligrosos, pero que son además los de mayor poder. Así que ahí no me vengan con que es un tema de ignorancia o un tema de garantismo. No. Ahí lo que hubo es corrupción. No se puede hablar de negligencia manifiesta, entonces. Lo que se puede hablar ahí es de error inexcusable, como en efecto han establecido las Cortes en los diferentes casos en que se consideraron estos habeas corpus indebidamente. ¿Cuál es su mensaje en este aspecto para los profesionales del derecho, para quienes actúan como operadores de justicia en el trato o tratamiento de este tipo de acciones, doctor García? Bueno, primero que se enteren un poquito de cómo funciona esto en el derecho comparado, es decir, en otros países. Porque aquí asoma a veces cada vendedor de humo
y nos trata de y tratan de reinventar el agua tibia. Eso no, las cosas no funcionan así. En el caso del habeas corpus hay diferentes formas de habeas corpus y el habeas corpus correctivo de ninguna manera tiene por objeto la liberación de la persona que se encuentra condenada, sino la adecuación de su condena a criterios de protección de vida e integridad personal. El juez que no lo entienda así, pues simplemente no lo quiere entender así, y lo que habría que averiguar es el por qué esos jueces actuaron como actuaron. ¿A quién se podría considerar en los últimos o en estos momentos como presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor García? De la Corte, bueno, en este momento el presidente Saquicela se encuentra suspendido. Por lo tanto, el presidente alterno, que no sé quién es, será el que ejerza esas atribuciones. Aquí también ha habido discrepancia en ese aspecto, que es el vocal alterno, o no le toca al vocal alterno, le toca... Entonces usted se refiere al Consejo de la Judicatura. Sí, perdón, al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, el presidente es el doctor Fausto Murillo. Y será el presidente hasta que... ¿Murillo o Morillo? Porque esa es la discrepancia Murillo. que hay. Murillo. Fausto Murillo. Y será el presidente hasta que la Corte Nacional de Justicia remita una terna y el Consejo de Participación Ciudadana escoja de esa terna el nuevo delegado de los jueces, a quien, de acuerdo a la Constitución, corresponde presidir el Consejo de la Judicatura. Y hablando de esta terna por parte del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué avisora usted, doctor García? Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que agilizar sus procesos de selección. Tienen poco tiempo, además, por delante. Se viene ya una renovación y creo que el mejor legado que pueden dejar, pues, es justamente funcionarios de buen nivel ocupando los altos cargos de control y de justicia. A través de este espacio le agradecemos su comparecencia, estimado doctor García. Lo dejamos en la parte final. Muy amable, gracias a ustedes. Ha sido un honor haber podido participar en este espacio. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Y bueno, el mensaje es que la construcción de una administración de justicia es una tarea inacabada, una tarea diaria, y en la que además debemos comprometernos todos. Este es un tema de todas las funciones del Estado y de la sociedad en general. No se puede avanzar como sociedad sin una justicia adecuada. Era el doctor Ramiro García Falconi dando su criterio en torno a lo que se podría considerar o atribuir crisis en la justicia sobre los procedimientos para el tratamiento de los habeas corpus, lo que ocurre al interior de una función del Estado y también lo que podría considerarse como error inexcusable o también como cierta injerencia o no de la justicia en el Ecuador.